Eduardo es responsable de expansión de Incotec. Ahora, de todas formas, también que se presente él mismo, pero para que conozcan un poco, Incotec es una empresa que se dedica precisamente, es una consultora de innovación que tiene y trabaja en múltiples sectores y tiene expertos en varios sectores interesantes, entre ellos el que nos ocupa hoy aquí, también toda la parte de energía, de marino marítimo y demás. Ellos tienen presencia en toda España, también tienen oficina en Bruselas, donde se dedican sobre todo a esa gestión de ayudas y financiación europea. Y también, ahora nos podrá también avanzar algo Eduardo, ellos se han localizado recientemente en Alemania y llevamos colaborando con la SPEC, llevan colaborando con nosotros ya hace varios años, tanto en la parte de asesoramiento concreto a proyectos como en esta parte más divulgativa y de promoción de la I+D+I, de la financiación de la I+D+I, con lo cual va a ser fantástico el poder contar con Eduardo de tú a tú y poder, sobre todo, a mí me gustaría también que aunque él hable inicialmente de una manera general, que podamos entrar también a cada uno de vuestros proyectos y que se pueda personalizar y que vean cómo aprovecharlo en el proyecto que están en este momento trabajando. Así que, de verdad, les invito a que participen durante toda esta sesión y ya sin más, que sea Eduardo un poco el que se presente y dirija la sesión. Yo me quedaré por aquí de fondo, pero será Eduardo el que controle todo el tema. Está también mi compañera Carla de apoyo a toda la parte de organización y logística. Si tienen cualquier problema a la hora de conectarse, ella estará también durante la sesión a vuestra disposición. Así que muchas gracias. Perfecto, María, pues muchas gracias por la presentación y primero de todo agradecer a la SPEC, bueno, pues esta oportunidad para charlar con vosotros acerca de opciones y alternativas de financiación de proyectos de innovación. Nada, prácticamente María ha hecho una presentación más que buena mía y de Incotec, pero bueno, por reafirmar, soy Eduardo, director de expansión de Incotec. Dentro de mis labores, dentro del trabajo de expansión en Incotec, llevo, pues creo que son 4 años gestionando cartera de clientes y proyectos allí en las Islas Canarias, o como digo yo, evangelizando la I+D+I allí en las islas, que no es sencillo, pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo resultados y como bien María ha dicho, son ya, no sé si son 3 o 4 años, me parece que 3 los que venimos colaborando con la SPEC, tanto en realización de jornadas de información, divulgación, como en el asesoramiento a, bueno, pues a iniciativas de carácter innovador que buscan o necesitan, bueno, pues financiación, incentivos y demás. Vale. Dicho esto, no me voy a enrollar más. Sí reafirmar lo que María ha comentado, sentiros totalmente libres de interrumpirme cuantas veces queráis. Es decir, somos poquitos, lo podemos hacer como si estuviéramos en casa. No lo estamos, bueno, yo sí estoy en mi casa, pero estoy sin vosotros. Pero bueno, que la idea es que lo hagamos muy llevadero y de verdad que os sintáis totalmente libres de preguntar, interrumpir y demás. Si me preguntáis algo que voy a comentar después o que está previsto en la presentación un poquito más adelante, así os lo trasladaré y si es algo en lo que hay que profundizar o repetir, sin ningún problema. Luego también, mi idea, tenemos bloqueado creo que de agenda 1 hora y media. Yo he preparado una presentación que yo creo que no nos debería llevar más de 1 hora, hora y 10, hora y cuarto. Así que si luego queréis o durante la charla podemos ver casos concretos si los queréis compartir y hacer alguna pregunta específica. Vale. Dicho esto, sabéis que la formación o las jornadas van a ser 2, hoy una en relación al tema de deducciones fiscales. Entiendo que veis mi presentación, ¿verdad? Que la tengo compartida. La veis todo, supongo. ¿Vale? Hoy va a ser en relación al tema de deducciones fiscales y el miércoles, a esta misma hora, va a ser en otras alternativas de financiación, que hablaremos de bonificaciones, subvenciones, exenciones tributarias y demás. He querido separar la parte de deducciones fiscales para darle más importancia y tratarla de manera individual porque es un incentivo muy interesante allí en las islas. Y no solo muy interesante, sino también muy desconocido en las Islas Canarias. Entonces, bueno, no me enrollo más. Y vamos a empezar. Vale, a ver, dame un segundito que voy a... Vale. Bueno, lo primero antes de empezar a entrar en el detalle de qué son y cómo se gestionan y qué intensidades tienen las deducciones fiscales por I+D, yo siempre me gusta empezar con una diapositiva como la que veis aquí, ¿no? Que es analizar en qué fase de la I+D estoy para ver
qué herramienta o alternativa de financiación o incentivo es la que más nos puede interesar. No quiere decir que solo interese una, pero según en qué momento del año o según en qué proceso o etapa del desarrollo me puede interesar aplicar por una, por otra o por varias a la vez. Vale. Si veis, aquí lo que marco es una línea temporal en la que, si nos fijamos en el segundo hito, que es enero de 2021, si yo miro para atrás, es decir, cualquier compañía que analice, evalúe la I+D+I que ha hecho en sus 3, 4, 5, 6 años anteriores, lo pongo así abierto entre 3, 4, 5 y 6 porque depende un poco del riesgo que se quiera asumir, depende un poco de qué desarrollos se han hecho y en qué ejercicios, pero bueno, pensar que desarrollos ya hechos en los últimos años pueden dar lugar a una deducción en el impuesto de sociedades, como marco ahí. Vale. Luego se puede dar el caso de desarrollos que se vayan a hacer a futuro, es decir, que tengamos una iniciativa de un proyecto de I+D a llevar a cabo y antes de iniciarlo o antes de ejecutarlo, lo que puedo conseguir son subvenciones y o bonificaciones en la cuota de la seguridad social. Hablaríamos de desarrollos futuros. Vale. Y luego la tercera de las alternativas que existen para financiar la I+D+I es el tema de la cesión de conocimiento. Puede ser, no sé en qué etapa estáis vosotros, pero puede ser que ahora o más adelante pueda llegar un momento en el que vosotros ya habéis desarrollado un conocimiento, habéis desarrollado un proyecto de I+D, patentado, bajo modelo de utilidad, etcétera, etcétera, y lo que podéis hacer es explotarlo vosotros directamente o ceder ese conocimiento para que lo explote un tercero, o ambas cosas. Vosotros lo podéis explotar en una zona geográfica y a lo mejor podéis adquirir una licencia de cesión o de explotación para que un tercero en China, en Estados Unidos, en Canadá, no lo sé, explote vuestro conocimiento. Bueno, pues esa cesión de conocimiento puede generar una serie de beneficios fiscales que son temas de exenciones tributarias. Esto es lo que se denomina más conocidamente como el patent box. Vale, hoy nos vamos a centrar en hablar únicamente de deducciones por I+D, para aplicar en el impuesto de sociedades, y pasado mañana veremos el tema de las subvenciones, bonificaciones en cuota de la seguridad social y exenciones tributarias por cesión de conocimiento. Pero quería empezar con esta diapo para que veáis que lo que vamos a ver ahora sería aplicable para lo que ya habéis hecho, y el año que viene, en enero del 2022, podría ser aplicable para lo que hayáis hecho durante el 2021 y así sucesivamente. Vale, pues continúo. Nos centramos de momento en el tema de las deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Vale. Aquí me gusta empezar diciendo que las deducciones fiscales no es un premio ni es algo que te puede tocar, sino que es un derecho que tienen las empresas. A diferencia de las subvenciones, en las que además vosotros habéis tenido la experiencia de aplicar a una convocatoria específica, en la que hay un presupuesto, y lo que se hace muchas veces cuando la convocatoria es de concurrencia competitiva es que se van dando notas a los proyectos que se han presentado a esa convocatoria y se les van asignando los fondos a las iniciativas que mejor nota han sacado, de tal manera que llega un momento que los fondos se acaban y aunque tu proyecto sí que sea de I+D, sí que pueda ser interesante y sí que pueda tener salto tecnológico, se puede quedar sin financiar por parte del organismo público. Vale, pues cuando hablamos de deducciones fiscales, esto no pasa. O sea, no hay una partida presupuestaria en la que tú compites con otros proyectos y demás, sino que si tú, como empresa, has llevado a cabo un desarrollo en un ejercicio fiscal determinado, tienes derecho a generar esa deducción fiscal y a aprovecharla de varias maneras, como luego veremos, porque hay varias alternativas para aprovechar ese incentivo fiscal. Pero insisto que no es un premio, es un derecho que tienen las empresas. Y como tal, os animo a todos a que si estáis invirtiendo en I+D+I, por lo menos analicéis qué potencial tiene vuestro proyecto para generar esa deducción fiscal, porque puede ser algo muy interesante y en algunos casos la intensidad de la ayuda puede llegar a ser superior a lo que dan algunas convocatorias de ayuda. Veremos después ahora las intensidades. Vale. Dicho esto, bueno, quiero pensar, corregidme si me equivoco, que conocéis las diferencias, es que no he querido poner esa diapositiva, entre lo que es investigación, lo que es desarrollo y lo que es innovación. ¿Es así o alguien quiere que haga un pequeño repaso de 3-4 minutitos describiendo qué se considera investigación, qué se considera desarrollo y qué se considera innovación? Como queráis. Yo lo pasaría por encima si lo sabéis, pero si no, podemos
hacer un poquito de detalle. ¿Vale? Bueno, veo que comentáis. Bueno, pues si no alguien tiene dudas, que luego lo pregunte. Vale. Dicho esto, vale, ¿qué es lo que debo valorar, ¿no?, cuando voy a considerar si mi proyecto es de I+D+I, ¿no? O sea, al final, sea el sector que sea, yo, para que os hagáis una idea, llevo 16 años metido en este mundo de consultoría de gestión de incentivos o ayudas a la I+D+I, y evidentemente no soy experto en prácticamente ningún sector, pero he conocido la gran mayoría. Es decir, yo al final no puedes ser experto en absolutamente todo, pero sí que es verdad que todos los proyectos al final, sean del sector que sea, tienen una misma estructura, como veis ahí. O sea, al final, cuando yo quiero desarrollar algo nuevo o lo he desarrollado, siempre he empezado por identificar una necesidad en el mercado. Esto es importante porque no tiene sentido que yo sea capaz de desarrollar algo súper disruptivo, súper innovador, pero si luego no va a cubrir una necesidad del mercado, pues poco negocio voy a hacer. Una vez identificada la necesidad en el mercado, veré qué otras alternativas hay en el mercado, haré un estudio del estado del arte, porque quizá no necesito desarrollar nada para cubrir una necesidad. Puede ser que ya esté todo desarrollado porque hay otros que lo han hecho antes. Tendré que definir unos objetivos a mi proyecto, tendré que destacar la novedad de mi proyecto y las necesidades asociadas al mismo y luego detallar los avances científico-técnicos que voy a ejecutar o que he ejecutado. Y luego ya decidiré si lo quiero proteger o no y de qué manera se puede proteger. Y siempre vinculado a esto tendré que identificar un presupuesto asociado, o bien de lo que me he gastado o bien de lo que preveo gastarme a futuro. O sea, al final, prácticamente cualquier proyecto de I+D pasa por estas etapas, ¿no? Pero os las he puesto ahí para que siempre que queráis estructurar un proyecto, o bien para generar una deducción fiscal, o bien para documentarlo, para conseguir una subvención, pues prácticamente va a seguir este guión, ¿no?, de estos 7 puntos. Vale. Dicho esto, voy a entrar en un poquito más de detalle, ¿no? Porque al final, cuando yo llevo a cabo un proyecto de desarrollo, ¿qué actividades son las que ejecuto? Análisis y definición de la solución, diseño de esa solución, diseño de flujos de información y definición de criterios, investigación y desarrollo del proceso en sí, lo podré hacer yo solo o con subcontrataciones. Una vez he ejecutado esto, tendré que llevar a cabo pruebas de validación y verificación, y una vez verificado y contrastado que lo que he desarrollado funciona, lo tendré que implementar y luego durante muchos años o bastante tiempo seguramente trabajaré en optimizar y en meterle mejoras a la solución inicialmente obtenida, ¿no? Vale, aquí importante. De estas etapas, ¿qué se puede considerar I+D+I? Pues probablemente la primera, la de análisis y definición de la solución, será difícil de encajar como actividades de I+D+I. El diseño de la solución sí que se podrá encajar como tal. La fase 3 y la fase 4 y 5 sí que podrá estar catalogada como I+D+I. Luego, ya una vez hecho el proyecto, cuando me meto en el tema de la implementación e implantación, depende, esto podrá ser subvencionado o formar parte de la base de la deducción fiscal, y luego las posteriores optimizaciones y mejoras que haga, pues depende de cuán novedosas sean. Si son muy novedosas y con un salto tecnológico muy importante, quizá me lo vuelvan a considerar como I+D, pero es posible que la última etapa, la etapa 7, se vaya considerando o catalogando de innovación en ejercicios sucesivos, porque una vez hecho el desarrollo es difícil luego demostrar ese salto tecnológico en esas mejoras posteriores. Bueno, foto de cómo se suelen estructurar los proyectos. Vale. Entrando en qué forma parte de mi presupuesto para el cálculo de la deducción fiscal. Bueno, pues para el cálculo de la deducción fiscal y aplicar los porcentajes que posteriormente vamos a ver, las partidas presupuestarias que van a formar parte de esa base de deducción son las que aquí veis, que son gasto de personal propio. Perdonad, voy a beber agua. Gasto de personal propio, es decir, personal que yo tengo contratado en la compañía, que en vez de dedicarse al día a día o a vender o a comercializar o a gestiones administrativas, etcétera, 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 les tengo dedicado en alguna o en todas de esas etapas que hemos visto o que hemos estructurado en nuestro proyecto de I+D. Y la partida de personal computa tanto lo que es el salario bruto
de la persona contratada como los costes de seguridad social asociados. Es decir, que formará parte de mi presupuesto de deducción fiscal el salario que yo le pago y todo el coste de seguridad social que como empresa asumo una vez que le pago su salario mensualmente. En I+D, por lo general, el gasto de personal suele ser de las partidas más importantes dentro del presupuesto, porque muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, se suelen hacer con personal propio. Vale. Luego podré contar con colaboraciones externas, desde el punto de vista más tecnológico hasta un punto de vista menos tecnológico, porque habrá actividades que yo pueda contar o considerar que necesito la colaboración de una universidad, un centro tecnológico, un grupo de investigación, tanto público como privado, pues esas facturas que me emiten estos OPIs o centros de investigación formarán parte de mi base de la deducción fiscal para el presupuesto final. Luego puede ser que en algunas de las etapas de mi proyecto de I+D necesite contratar una ingeniería para una actividad concreta, necesite contratar a un laboratorio de control de calidad o de pruebas de resultados para ver que el producto que estoy desarrollando cumple con no sé qué criterios o valores definidos por norma o definidos por mi cliente. Bueno, pues igual, siempre y cuando estemos en fase de desarrollo del proyecto, esas facturas de ingeniería y laboratorio también formarán parte de mi presupuesto base para generar la deducción fiscal. Y luego puede haber otros proveedores. Y aquí, por ejemplo, pues ejemplos típicos son un freelance o un autónomo que no le tengo contratado como personal propio, pero que dedica horas en X actividades de mi proyecto, o socios dentro de la compañía que parte de sus horas también la dedican a actividades de carácter técnico o tecnológico, o, no sé, por ejemplo, cuando estoy haciendo un proyecto de I+D+I en mejora de un proceso productivo, no de un producto, sino en mejora de un proceso productivo en la que estoy optimizando ese proceso, pues puede ser que a lo mejor tenga contratada una empresa de mantenimiento en mi instalación y que alguna de las actividades que haga esa empresa mantenedora vayan vinculadas a ese proyecto de I+D, porque me tienen que modificar un layout o una parte de la cadena de montaje o lo que sea. Va. Luego tendré también, como punto 3 dentro de mi partida presupuestaria, activos, o sea, inversiones o equipos que yo compre. En este caso, por lo general, a no ser que se trate de equipos dedicados en exclusiva a I+D durante toda su vida útil, si son equipos que voy a utilizar durante un periodo determinado a mi proyecto de I+D, lo que meteré dentro del presupuesto será la amortización contable de ese equipo. Es decir, si yo tengo un equipo, una línea de producción que amortizo a 10 años y durante un año entero esa línea de producción la voy a dedicar a un proyecto de I+D, pues meteré una décima parte del coste de esa inversión, porque sería mi amortización contable de uno de esos 10 años, como base de mi presupuesto que genere posteriormente deducción fiscal. Y la última, que depende en qué proyectos, pues también puede ser relevante, es el tema de fungibles o materias primas. O sea, aquí siempre pongo un ejemplo muy tonto, que es una empresa que está desarrollando una nueva leche, producto lácteo, no sé, sin lactosa, sin sacarosa, sin fructosa, con omega 3, con no sé qué, con no sé cuál, con una serie de ventajas y características fantásticas. Bueno, pues imaginaros cuántos litros de leche probablemente ese proveedor o ese fabricante va a tener que usar, tirar, malgastar sin terminar vendiendo al cliente final hasta que dé con la receta maestra. Pues todos esos litros de leche que yo utilizo en pruebas, ensayos, que tiro, que reproceso, etcétera, 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 formarán parte también de mi presupuesto base para generar deducción fiscal. Vale. Estos son, en el 99% de los casos, las partidas de gastos que van a formar parte de la base para la deducción fiscal. Vale. Y una vez visto el presupuesto, ¿qué es lo que se puede conseguir? Mira, pues aquí lo que he puesto es una tabla con la comparativa, además, con el régimen estatal. De las dos columnas que veis ahí, en proyectos llevados a cabo en las Islas Canarias, con compañías, con centros de trabajo en las Islas Canarias, con personal contratado en las Islas Canarias y demás, aplicaría los ratios que veis en la primera de las columnas. Para que os hagáis una idea, fijaros en cuánto más alto es el incentivo en régimen especial canario frente al régimen estatal. En un proyecto de I+D, como mucho, si se hace en Madrid, en Bilbao, en Barcelona o en Santander, se podría conseguir una deducción fiscal del 42%, mientras que si se hace en Canarias, bajo régimen fiscal canario,
sería de hasta un 75,6. Vale. El cómo aplica, si es un 45 o un 75,6, lo explicaré más tarde. Tiene que ver con el tema de la media del gasto de los años anteriores. Es decir, cuando yo calculo ese presupuesto y defino ese presupuesto que he ejecutado ya un proyecto en el que, como hemos visto antes, he metido personal, he metido amortizaciones, subcontrataciones, fungibles, etcétera, pues le aplicaré, mi deducción fiscal será de entre un 45 y un 75,6% de ese gasto que forma parte de mi base para la deducción. Vale. Aparte de eso, dentro del gasto de personal, si tengo personal contratado, dedicado en exclusiva a actividades de I+D, no la I pequeñita, sino de I+D, de investigación y desarrollo, aparte de entre ese 45 y 75,6 que esté del porcentaje de deducción que voy a generar, esa partida de gastos de personal en exclusiva tendrá un incremento adicional de como mucho un 37%. Evidentemente, limitado al 100%. Es decir, que si por la media de años anteriores mi deducción fiscal es de un 75,6 y tengo una o dos personas dedicadas en exclusiva a actividades de I+D, esa partida de gastos no le sumaré un 37, porque ese 37 más el 75,6 superaría el 100, sino que le sumaría un 24,4%. Pero en definitiva, que os quede en la cabeza que ese personal dedicado en exclusiva es bastante probable que la deducción fiscal que me genere sea del 100% de todo el gasto que asumo yo como empresa en ese proyecto de I+D. O sea, es un incentivo extraordinario. Vale. Luego tendré otros, que son, antes os hablaba del tema de las inversiones, que meteríamos amortización siempre y cuando no sean equipos en exclusiva, actividades de I+D. Si yo compro un equipo que lo voy a dedicar en exclusiva durante toda su vida útil, lo podré meter también como inversión afecto a actividades de I+D. Y me generará, aparte de sus amortizaciones correspondientes, me generará añadido una deducción fiscal del 28% de lo que me cuesta ese equipo, ¿vale? Esto en cuanto a I+D. Si mi proyecto está catalogado como innovación tecnológica o la actividad en cuestión está catalogado como innovación tecnológica, ya no depende de las medias de años anteriores, sino que la deducción fiscal que generaré será del 45%. Y aquí quiero hacer una pequeña reseña. Fijaros que un proyecto de innovación tecnológica en Canarias genera una deducción del 45%, que es superior al mejor de los escenarios que se puede dar por un proyecto de I+D en el resto de régimen general a nivel estatal, que sería un 42%. Nuevamente es para remarcar la densidad que supone el incentivo fiscal en las Islas Canarias en comparación con el régimen peninsular y Baleares. Vale. Luego también hay otro punto importante que reseñar, que es el límite de cuota, que luego veremos qué significa. Pero el límite de cuota en Canarias también asciende notablemente en comparación con el límite estatal. Esto no es más, por hacer una pequeña reseña, que es que cuando yo soy una empresa, genero unos beneficios, tengo que pagar un impuesto de sociedades, la deducción fiscal generada por I+D lo que hace es que reduce ese impuesto de sociedades que tengo que pagar, o también existe la opción de monetizar, que veremos después. El límite que yo puedo descontar de lo que me tocaría pagar en el impuesto de sociedades en régimen estándar, en Canarias puede ser de hasta un 90%, mientras que en el resto de la península sería un 50%. Esto igual es un tema fiscal que igual complica un poquito las cosas, pero que sepáis también que es mucho más ventajoso que lo que se ofrece en régimen estatal. Y por último, comentaros que cuando yo genero una deducción fiscal, si ese año no me la puedo aplicar contra el impuesto de sociedades o no la quiero monetizar, tengo 15 años para terminar de consumirlo. Es decir, que si no lo aprovecho el primer año ni el segundo, no se pierde, sino que queda ahí como si dijéramos en una hucha pendiente de aplicación en ejercicios sucesivos y se pueda aprovechar entre 15 y 18 años después. A día de hoy la norma dice 18, pero es porque hay un régimen especial que lo incrementa, pero he querido poner el régimen estándar, que son 15 años. ¿Sí? Aclarado este tema de intensidades, ¿alguna pregunta al respecto antes de pasar a la siguiente diapo? Que ya vamos a ver algún ejemplo. ¿No? Venga. Aquí vamos a poner un ejemplo. Mira, aquí hay un ejemplo, mejor o peor que cualquier otro, de una empresa que va a llevar a cabo un proyecto de I+D+I.
que dedica en personal propio, acordaros, salario bruto más costes de seguridad social que asume la compañía de 135.000 euros. Ah, importante una cosa en relación a las deducciones fiscales que se me había olvidado comentar. Importante tres cosas. Una es, para generar la deducción siempre se analiza por ejercicio fiscal. Es decir, yo tendré que documentar lo que he hecho, las actividades que he desarrollado y lo que me he gastado en un ejercicio fiscal natural de la compañía. ¿Vale? Si un proyecto lleva más de un año y medio, 2 años, 3 años, bueno, pues habrá que documentarlo en 2 veces o 3 veces y demás, por ejercicio fiscal. ¿Vale? Eso una. Importante, la deducción fiscal es perfectamente compatible con cualquier tipo de subvención recibida, con cualquiera, no hay ningún tipo de incompatibilidad. Lo único que es importante es que si yo en un proyecto en el que me gasté 300.000 euros recibí una subvención de 100.000, estos porcentajes que acabamos de ver en la diapositiva anterior se aplicarán a la parte que no fue subvencionada, es decir, aquellos 100.000 euros que me subvencionaron no me va a generar deducción fiscal porque no los pagué yo, me lo pagó una entidad pública. Pero los 200.000 euros que yo sí que asumí porque no fueron subvencionados, esos sí formará parte de la base para el cálculo de la deducción fiscal. Vale. Y un tercer punto importante es que la deducción fiscal no va vinculada ni a éxito técnico ni a éxito comercial. Es decir, que yo he podido dedicarme 1, 2 o 3 años en hacer un proyecto de I+D, he gastado muchos recursos en ese proyecto y me pueden pasar 3 cosas. Que haya dado con la solución y que comercialmente funcionara, fantástico, por vosotros como empresa. Puede ser que no haya dado finalmente con la solución técnica y al final es todo eso que yo he invertido en I+D no da lugar a buen resultado, no pasa nada. El problema lo tenéis como empresa porque habéis invertido en algo que finalmente no habéis dado con la solución, pero independientemente sí que generaría también la deducción fiscal. O sea, no va vinculado al éxito técnico del proyecto con la generación de la deducción fiscal. Y por último, que puede ser que sí que haya dado con el resultado técnico o con la solución tecnológica, pero que comercialmente o el mercado no lo haya asumido, que no haya sido capaz de venderlo, de comercializarlo y demás. Bueno, pues mal a nivel empresa, pero a nivel de deducción fiscal también es perfectamente aplicable. O sea, no te obliga ni a conseguir un resultado, ni a conseguir técnico, ni a conseguir resultados comerciales. O sea, si tú has invertido y has gastado, hayas alcanzado lo que hayas alcanzado, si esa actividad de I+D+I genera derecho a deducción fiscal. Vale. Dicho estos pequeños detalles, vuelvo donde estaba, que es en el tema del presupuesto. Imaginaros este ejemplo. Empresa con personal propio que gasta 135.000 euros. Y luego en sus contrataciones tiene varias. A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 12.000, a un centro tecnológico, al ITC, Instituto Tecnológico Canario, 6.000, a una empresa de ingeniería, 9.000, y a un desarrollador que tengo como freelance en vez de en plantilla, 25.000. Luego otro proveedor, X, de mantenimiento, de proceso, un laboratorio, lo que sea, otros 4.000 euros. Vale, he utilizado una serie de equipos y demás que me generan unas amortizaciones de 6.500 euros. Y he gastado materias primas dedicadas a mi proyecto de I+D por valor de 11.000 euros. Es decir, el año pasado, 2020, me gasté 208.500 euros en mi proyecto de I+D+I. Vale. ¿Cómo aplico o cómo calculo esas intensidades de deducción fiscal? Vale. Caso 1. Empresa que en años anteriores ya había generado también deducciones fiscales por I+D. Es decir, que no es la primera vez que genera deducciones fiscales. Da igual si es la primera vez o no que gasta en I+D. Que aquí el kit de la cuestión es si en años anteriores ese gasto que ha tenido en I+D generó también deducción fiscal. En este caso, una empresa que sí que en los 2 años anteriores ya había gastado en I+D. Vale, mi proyecto es de I+D. Este año, como decíamos, el año N me he gastado 208.500 euros. En el año pasado, en el año anterior, me gasté 140.000 y en el año N-2 me gasté 120.000. Es decir, la media de mi gasto de 2 años anteriores fue de 130.000 euros. ¿Cómo calculo la deducción fiscal? Pues de los 208.500 euros que me he gastado en este año, los primeros 130.000, es decir, lo que iguala mi media de gasto de los 2 años anteriores, me genera una deducción fiscal del 45%. Si recordáis aquí, vuelvo para atrás, hablamos de que va o un 45 o un 75,6. Bueno, pues
Los primeros 130.000, que son los que igualan mi media de gasto en I+D de los 2 años anteriores, van al 45 y el exceso, es decir, 78.500 euros, irían al 75,6. ¿Sí? Vale. Caso 2. Empresa que nunca se ha beneficiado antes de deducciones fiscales o que en los 2 años anteriores no se había beneficiado. Con el mismo gasto este año y en los 2 años anteriores gastó 0. Su media de gasto de los 2 años anteriores es 0, por lo tanto, a toda mi gasto de este año le aplicaría una deducción fiscal del 75,6. Es decir, un mismo proyecto con un mismo gasto en 2 casos diferentes me genera 2 deducciones fiscales diferentes. ¿Por qué? Porque depende de mi media de gasto de los 2 años anteriores. Cuando yo soy una compañía que gana más o menos lo mismo todos los años, imaginaros que es una empresa que todos los años viene gastando 208.000 euros en I+D, pues a partir del tercer año su gasto en I+D igual a la media de los 2 años anteriores, por lo tanto, se aplica solo un 45. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Más ejemplos. Ahora, aquí veíamos deducción por I+D, ahora aquí vamos a ver deducción por innovación tecnológica. En este caso, como os decía, da igual mi gasto de años anteriores, da exactamente igual. Si yo me he gastado 208.500 euros en un proyecto de innovación tecnológica, es decir, de la I pequeñita, independientemente de lo que haya gastado en años anteriores, de si generé o no deducción fiscal, mi deducción fiscal final será de un 45% sobre el total del gasto, porque es plano. Aquí no depende de medias anteriores. Vale. Y se puede dar también un caso en el que mi proyecto sea de I+D+I. O sea, un proyecto no tiene por qué ser o de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica. Puede ser que haya actividades catalogadas como I+D y otras actividades catalogadas como IT. Bueno, pues aquí a mis actividades de I+D aplicará el porcentaje que toque, entre el 45 y el 75,6, y a las actividades, al gasto asociado a actividades de innovación tecnológica, aplicará el 45. En este caso, por simplificar, he considerado que ese mismo presupuesto de los 108.500, en I+D se gastan 68.500 euros, que en años anteriores no había gastado nada en I+D o no lo había generado como deducción fiscal, y que en IT me había gastado 140.000. ¿Cómo calculo mi deducción? A todo el gasto de IT le aplico el 45% plano y en el caso de I+D, como mi media de gasto de años anteriores era 0, a todo el gasto de I+D le aplico el 75,6. Si no fuera así, imaginaros que mi media de gasto de I+D de años anteriores fuera 30.000 euros, pues de estos 68.500 euros a los primeros 30.000 le aplicaría solo el 45 y a la diferencia, a partir de esos 30.000 euros, le aplicaría el 75,6. Hasta aquí, ¿qué es? ¿Qué intensidades tiene? Y cómo se calcula la deducción fiscal. Me gustaría hacer una parada nuevamente para daros la oportunidad de preguntar dudas y demás, si tenéis alguna duda al respecto, porque ahora lo que voy a explicar es cómo obtener esta deducción fiscal. Hasta ahora he dicho qué es y qué intensidad tiene, pero ahora es cómo se puede conseguir esta deducción fiscal. Y antes de eso, no sé si tenéis dudas en el tema de presupuestos, ejemplos y demás. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, quiero pensar que lo estoy explicando muy bien, más que tengáis 1000 dudas y que no os atrevéis a hacerlas. Vale, pues, ¿cómo se puede conseguir la deducción fiscal? A ver, la deducción fiscal, que como ya os he dicho, es un derecho que tienen las empresas que invierten en I+D, se puede conseguir de varias maneras, de 4 o 5. Bueno, hay algunas más, pero estas son las más habituales, que es las que ahí tenéis. Por autoliquidación, por consulta vinculante, por acuerdo previo de valoración o por informe motivado previa obtención de un certificado, en muchos casos. Vale. ¿Qué significa esto? A ver, aquí en una charla que dio una vez el Ministerio de Economía y Competitividad, que son los que gestionan todo el tema de los informes motivados, ponía un ejemplo que venía a decir es cómo quieres proteger tu casa para evitar que te entren a robar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tienes solo que hacerlo de una manera, tienes muchas alternativas, pero a medida que metas más elementos de seguridad, más caro te va a salir, pero también es menos probable que te entren a robar. Pues en este caso es parecido. Hay de estas opciones, las alternativas es más tiempo, recursos y costes de subcontratación o proveedores en muchos casos te va a generar,
cuanta más seguridad quieres tener de que esa deducción fiscal el día de mañana no te la van a discutir. Vale. La primera opción, que es la autoliquidación, es la más sencilla y económica, pero la menos segura de todas. Y yo aquí siempre pongo la comparativa con la deducción fiscal por vivienda habitual. Todas las personas que se compraron una casa antes del año 2013, si no recuerdo mal, no sé si alguno de los asistentes aquí está en ese caso, tienen derecho a aplicarse una deducción fiscal por los gastos que le supone esa hipoteca y demás. Pero no hace falta que venga nadie a verificar ni a certificar previamente que eso es correcto. Yo me he comprado una vivienda antes del 2013, es mi vivienda habitual, hago los cálculos correspondientes y cuando presento mi declaración de Hacienda, directamente me aplico la deducción. Pues esto de autoliquidación en I+D es similar. Yo soy una empresa que ha gastado en I+D+I, que cree y está seguro de lo que hace es I+D+I, que documenta lo que hace el cálculo de lo que se ha gastado, que aplica el porcentaje que toca y que automáticamente en el impuesto de sociedades de la empresa consigna y aplica esa deducción fiscal. Perfectamente legal, sin ningún problema. Pero aquí el día de mañana, si un inspector de Hacienda viene o te requiere y demás, pues te lo puede discutir, porque es tu palabra contra la palabra del inspector, por decirlo de alguna manera. Vale. ¿Cuándo es recomendable ir por autoliquidación? Pues por autoliquidación es recomendable ir cuando se trata de proyectos pequeñitos, con presupuestos bajos, que a lo mejor ir por otras vías no merece la pena y el riesgo que asume la empresa pues es pequeñito, porque ir por otras igual te cuesta más, como se suele decir en mi tierra, el collar que el galgo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Autoliquidación, una de ellas. La segunda y la tercera no son muy habituales y me imagino que en vuestros casos será complicado de encajar. La segunda es, existe la posibilidad de preguntarle a Hacienda, bajo una consulta vinculante, algo concreto, el decirle, oye, yo tengo este proyecto, que he hecho todo esto, que mi gasto asociado es esto, que mis actividades son estas, ¿esto me lo puedo aplicar? Bueno, pues esta a mí no me gusta porque Hacienda tiene un defecto, bueno, no sé si muchos, pero al menos uno, que es que le preguntas qué hora es y te contesta manzanas traigo. Tú le puedes preguntar y dar el detalle de tu proyecto, hacer esa consulta vinculante perfectamente bien y demás y decirle, señores de Hacienda, ¿tengo derecho a aplicarme esta deducción fiscal con este cálculo y con estas intensidades? Y Hacienda te va a contestar diciéndote sí, siempre y cuando usted cumpla con y te pone una relación de artículos y de normativas. Vamos, que te deja casi como estabas. Hay otra opción que son los acuerdos previos de valoración, pero esto por lo general son para grandes proyectos. Cuando digo grandes son proyectos de muchos o de varios millones de euros y también lo utilizan grandes corporaciones o muy grandes empresas. Y esto no es más, así dicho muy vulgarmente, que antes de ejecutar un proyecto te sientas con Hacienda, lo documentas todo muy bien, te sientas entre comillas, documentas todo muy bien y le preguntas a Hacienda previamente si lo que vas a hacer a futuro puede ser o no deducible y demás, pero con mucho más datos técnicos, con certificados y demás. Y Hacienda te dará el ok o no a ese proyecto que tú quieres ejecutar. Y la última de las opciones es conseguir el informe motivado, que se puede conseguir de dos maneras diferentes. Una, porque previamente mi proyecto haya sido subvencionado por alguna convocatoria de ayudas que tienen la potestad de emitir informes motivados, como por ejemplo es el CETI y como por ejemplo es el Ministerio de Economía y Competitividad bajo el programa de retos de colaboración. Es decir, si mi proyecto es subvencionado anteriormente por alguna de estas convocatorias o algunas de las que salgan más adelante que también emitan informe motivado, pues te van a emitir un informe motivado bajo ese proyecto que ha sido subvencionado previamente. Pero si no, lo que tienes que hacer es irte a una entidad externa acreditada por ENAC, a una certificadora, elaborar un proyecto técnico y económico para que te emitan un certificado. Y ese certificado posteriormente lo subes a la plataforma que tiene el MINECO para que te emitan el correspondiente informe motivado. Esta es la opción más segura de todas, pero también es la opción más costosa, tanto en recursos como en costes. ¿Por qué? Porque la certificadora te va a cobrar por emitirte ese certificado del orden de 2, 3 o 4.000 euros, porque si quieres y no tienes experiencia en gestionar esta deducción fiscal, probablemente debas contar con una consultora, bien sea Incotec, bien sea quien sea, que te va a cobrar también por ello y demás. Pero es verdad que el día de mañana Hacienda será muy improbable
que te discuta nada sobre un proyecto que tienes certificado y que tienes un informe motivado. ¿Vale? Entonces, por eso os decía, yo las dos del medio, la opción 2 y 3, os la he querido comentar, pero yo me olvidaría de ellas. Las opciones son autoliquido, certifico y o motivo. Esas son las tres alternativas, porque también puede ser que certifique mi proyecto y que no pida el informe motivado. También es otra de las alternativas, ¿vale? Pero, y a mayor nivel, mayor seguridad, pero también mayor coste probablemente, pero menor riesgo asociado de que haya ningún problema. Dicho esto, ya hemos visto qué son las deducciones fiscales, que forman parte del presupuesto, cálculos y ejemplos, cómo se consigue la deducción fiscal y ahora vamos a ver cómo se aplica esta deducción en el impuesto de sociedades, ¿vale? Y para consumir o aplicar o beneficiarse de la deducción fiscal hay tres alternativas. La primera es aplicar directamente contra la cuota en el impuesto de sociedades, es decir, que es como conceptualmente están creadas las deducciones fiscales. La deducción fiscal, como os he dicho, es un derecho que te da una deducción o una ayuda indirecta, que lo que tú haces es que todas las empresas, cuando presentan su impuesto de sociedades a final de año, lo que hacen es de ese impuesto de sociedades que han de pagar, una parte dejan de pagar porque tienen deducción fiscal para descontar ese impuesto de sociedades. Y aquí vais a ver un ejemplo. No sé, mejor o peor que cualquier otro, que es una empresa, y lo he simplificado, una empresa que tiene unos ingresos de 2 millones de euros, que tiene unos gastos asociados de 1,5 millones, que por lo tanto su resultado o su base imponible son 500.000 euros. Lo he simplificado sin meterle otros temas fiscales que hay, pero pensad que la base imponible de la empresa son 500.000 euros. Su impuesto de sociedades a pagar, siempre y cuando no aplique temas de CEC, temas de RICA y en Canarias, que si tenéis algún caso concreto que queráis preguntar, lo podemos analizar en detalle. Yo aquí he querido simplificarlo. Debería pagar el 25%, es decir, de su base imponible, de su resultado de 500.000 euros, su tipo de gravamen es 25%, le tocaría pagar a Hacienda 125.000 euros. Vale. Y aquí me vuelvo al ejemplo que hemos puesto antes, que es una empresa con esos 208.500 euros de gasto que generaba una deducción fiscal de 157.000 euros. Vale. Entonces, me veo en el ejemplo de una empresa que le toca pagar 125.000 euros, pero que tiene generada una deducción fiscal de 157.000. ¿Qué es lo que hace? De esos 125.000 euros, reduciría el 90%, o sea, descuenta en base a esas deducciones fiscales el 90% de lo que le tocaría pagar, es decir, 112.500 euros, terminaría pagando 12.500 euros y al descontar esos 112.500 euros de deducción fiscal sobre los 157.000 que tenía, le quedaría pendiente de aplicar 45.126. Es decir, en este ejemplo, una empresa que pagara 125.000 euros de impuestos de sociedades, que tiene una deducción generada de 157.000 euros, al final terminaría pagando solo 12.500 euros y le quedaría en la hucha para ejercicios sucesivos, acordaros, esos 15 o 18 años, tendría 45.126, que iría aplicando en los impuestos de sociedades sucesivos. Ejemplo 1, aplicación directa contra el impuesto de sociedades. Opción 2, monetizar. Vale. ¿Esto qué significa? Esto es, desde la Ley de Emprendedores del año 2013, Hacienda, en base a unos artículos que introdujo en esta ley, da la opción a las empresas, aquellas empresas que o bien no tienen beneficios y por lo tanto no pagan impuestos de sociedades, o bien, aunque tengan beneficios y paguen impuestos de sociedades, les sobra deducción fiscal para aplicar en años sucesivos, les da la posibilidad de monetizar, que es decirles, oye, si tú bien porque no pagas impuestos o bien porque lo que pagas no te da para consumir toda la deducción fiscal que generas, te doy la posibilidad de monetizar. Y esto significa de que Hacienda te lo termine pagando, como si fuera una ayuda directa. Vale. Esto se puede hacer para los ejercicios fiscales iniciados a partir del año 2014, pero con una serie de requisitos. El primero es que pierdes un 20% de ese derecho de deducción. Es decir, si yo soy una empresa que generó 100.000 euros de deducción fiscal, que no me lo puedo aplicar contra cuota y que me interesa monetizarlo, esos 100.000 euros, lo que finalmente me terminará pagando Hacienda no serán 100.000, sino que serán 80.000, porque el 20% lo he perdido.
Es un requisito, es como un impuesto revolucionario que hay ahí. Vale. Luego, hay un requisito temporal, es que haya transcurrido al menos un año. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para proyectos ejecutados en el 2020, que generen deducción fiscal en el 2020, tú hasta que no presentes el impuesto de sociedades del 2021, en julio del 2022 no podrás monetizar. Esto genera un pequeño gap temporal que hace que esa monetización llegue, pero llega con un cierto retraso. Pero, bueno, es una opción. Luego, tercer requisito, haber obtenido el informe motivado. ¿Os acordáis cuando aquí os ponía los caminos para generar la deducción fiscal, que la empresa puede elegir cuál y demás y no sé qué? Bueno, pues si quieres monetizar, no tienes otra opción que ir por el camino 4, de obtener el informe motivado, porque es un requisito obligatorio para poder monetizar. ¿Vale? Y luego hay dos requisitos de cumplimiento, de compromiso de la empresa a futuro, que es, si en ese mismo ejemplo yo tengo 100.000 euros de deducción, lo monetizo, hago que Hacienda dentro de año y pico, porque hay ese gap temporal de un año, me lo pague, se convierte en 80.000 euros, yo como empresa estoy obligado a, en los 2 años siguientes, a yo solicitar la monetización, gastarme al menos esos mismos 80.000 euros en nuevas actividades de I+D+I. Es decir, requiere de continuidad en actividades de I+D+I. ¿Vale? Y luego, el último requisito es el mantenimiento de un requisito, el cumplimiento de un requisito en temas de plantilla. Y aquí se dan dos opciones. O cumplir en la plantilla media de la compañía o, no tienen por qué ser las dos, o en el personal adscrito a actividades de I+D, que esto al final se traduce en horas hombres dedicada a I+D. Si yo genero una deducción fiscal en el año 2020 en el que tenía una plantilla media de 8 trabajadores, yo estoy obligado a mantener al menos una media de 8 trabajadores desde que genero la deducción hasta 2 años después que solicito la monetización. O esa plantilla media o horas hombres dedicadas a actividades de I+D. ¿Vale? Entonces, empresa que genera deducción fiscal, que o no tiene cuota positiva para consumir contra el impuesto de sociedades, o tiene, pero tiene exceso que le puede interesar monetizar, sabiendo que pierdes un 20% de esa deducción, sabiendo que sí o sí tengo que ir por informe motivado, sabiendo que tiene que transcurrir un gap temporal para poderlo pedir y sabiendo que me comprometo a reinvertir en actividades de I+D+I y sabiendo que me comprometo a o mantener la plantilla media o mantener las horas hombre dedicadas a actividades de I+D, pues lo podré monetizar y conseguir que ese dinero finalmente me entre en la cuenta pagado directamente por Hacienda. Y aunque resulte sorprendente, Hacienda paga. Ya son 7 años o 6 años monetizando y Hacienda paga. Pero también es verdad que Hacienda paga, pero Hacienda luego, transcurridos unos años desde que te ha pagado, en la mayoría de los casos, Hacienda se asegura de que cumples estos requisitos, sobre todo de la reinversión y sobre todo del mantenimiento de la plantilla. Y si no cumples, te tocará devolver con intereses aquello que recibiste. Y si cumples, lo justificas, lo defiendes sin mayor problema y no hay ninguna pega. Aquí tenemos un ejemplo de monetización. El mismo ejemplo que veíamos antes, si os acordáis aquí, cuando veía opción 1, habíamos puesto un ejemplo en el que soy una empresa que me tocaba pagar de impuestos sociales 125.000 euros, tenía una deducción fiscal de 157 y al final pagaban el impuesto 12.500 y me quedaban en la hucha 45.000 para años posteriores. Pues con este mismo ejemplo, aquí tenéis una empresa igual a pagar 125 con deducción fiscal de 157, por vía estándar pagaría solo 12.500 y le quedaría en la hucha 45.000, ¿vale? Y en ese momento, transcurrido un año, dice, oye, yo quiero monetizar. ¿Qué significa yo quiero monetizar? Estos 45.126.000 euros que veis aquí se convertirían en 36.100 porque pierdo ese 20%, ¿vale? ¿Y cómo se traducen estos 36.100,80 euros? En que los primeros 12.500 euros van a terminar de descontar el total de cuota que a mí me pagaba, de tal manera que no pago nada a Hacienda y lo que me queda, que serían 23.600 euros, me lo paga Hacienda, de tal manera que la foto final quedaría como veis aquí,
que a pagar en el impuesto de sociedades no pago nada y después, al final, Hacienda me paga 23.000 euros. Vale. Una cosa importante, en régimen especial de allí de Canarias. Las empresas que están en zona CEC no pueden monetizar. Las empresas que se aprovechan del incentivo de estar adscritos a CEC no pueden monetizar, solo pueden consumir la deducción fiscal contra cuota. No existe la posibilidad de monetizar. Os lo digo para que lo tengáis claro. ¿Quiere decir esto que la zona CEC tiene o no tiene sentido? Pues la zona CEC es un incentivo muy interesante, muy potente, pero quizá para empresas muy intensivas en I+D, a lo mejor la cena CEC o estar en CEC no es la mejor de las alternativas, porque genera mucha deducción fiscal. Es verdad que pagas muy poquitos impuestos a Hacienda, ese 4%, pero esa deducción fiscal que generas o la consumes contra cuota o no la puedes monetizar, mientras que si no estás en CEC y generas mucha deducción fiscal, puede ser que toda esa deducción fiscal te dé para no pagar absolutamente nada, aunque vayas a un tipo de gravamen del 25%, incluso que te sobre para que Hacienda te pague el exceso. Mientras que si estás en CEC pagarás poco, pero Hacienda nunca te pagará el exceso. Quedará pendiente para aplicar en ejercicios sucesivos. Y la última de las opciones para aprovechar la deducción fiscal, os la he querido poner, pero no me quiero enrollar demasiado aquí, que es el tema de las agrupaciones de interés económico, que no sé si habéis oído hablar de las famosas AIEs. Esto es similar al incentivo fiscal que hay por el tema de producción audiovisual, muy implantado y muy utilizado en Canarias. Esto no es más, tenéis esta foto, pero no me quiero enrollar demasiado, esto no es más que yo soy una empresa muy activa en I+D y lo que puedo hacer es, si yo no tengo base para consumir, si los requisitos de monetización me pueden suponer un problema porque no estoy seguro de si voy a ser capaz de cumplirlos o no cumplirlos, si ese gap temporal hasta que consigo la monetización lo puedo soportar o no financieramente, bueno, pues si eso no me interesa, existe la posibilidad de aprovechar la deducción fiscal vía una AIE. ¿Y cómo funciona la AIE? La AIE no es más que una estructura fiscal que se monta para que te compren, entre comillas, tus derechos de deducción fiscal. Es decir, es como si esta AIE, detrás de la cual hay una serie de inversores, que pueden ser empresas privadas o pueden ser también inversores particulares, lo que hacen es que como que tú, que eres el generador de esa I+D, le vendes la I+D a esa AIE, esa AIE lo que hace es que te subcontrata el desarrollo, te paga por ese desarrollo y es la propia AIE la que aprovecha el incentivo fiscal. Es decir, la deducción fiscal se la aplican los inversores que están detrás de esa AIE y a ti te pagan como si te estuvieran subcontratando un desarrollo. Temporalmente, la titularidad de ese desarrollo va a parar a la AIE, pero luego siempre con el compromiso de que esa titularidad, esa propiedad intelectual, vuelve nuevamente al investigador. Esto es un poco enrevesado, o sea, es un poco complicado de explicar y más en una charlita de un ratito. Si alguno de vosotros tiene un proyecto interesante que se pueda estar planteando encajarlo como una IE, bueno, pues a vuestra disposición, tanto ahora como en algún otro momento, para charlar con vosotros y poderlo valorar. Para que sea interesante ir por vía IE, el proyecto tiene que tener un tamaño más o menos relevante. Para proyectos pequeñitos no suele interesar porque el coste de montarlo todo y demás, de certificar, porque aquí siempre tiene que ir por certificado, por motivado y demás, no suele compensar. Para que tengáis una fotografía, si mi gasto en I+D en un año viene a ser de al menos $500.000 de euros, sí que puede empezar a resultar interesante encajarlo dentro de una AIE. ¿Vale? Si tenéis algún caso así, me lo comentáis, me lo trasladáis y podemos analizarlo en detalle. Fantástico, pues nada, oye, eso, animaros a innovar, animaros a invertir y animaros a aprovechar las opciones que hay para aligerar un poco todo el coste que supone la I+D+I, ¿no? Que las hay, o sea, pero también ser realistas, o sea, no contéis con que el dinero cae del cielo y demás y no sé qué, porque bueno, al final requiere que la sociedad esté constituida, requiere que tengáis capital, requiere de que vuestro proyecto tenga chicha y contenido tecnológico, y luego el tema de las ayudas y demás también da un poco de trabajo, pero bueno, pero para eso, sí, para aprovecharlas, ¿vale? Muchísimas gracias, Eduardo. Fantástico. Oye, pues muchísimas gracias a vosotras y nada, seguimos en contacto. Un saludo.